Muy buen día. Bueno, aquí estamos otra mañana a disfrutar de lo que Dios tenga para nosotros. Por eso les invito a que dispongamos nuestro corazón para poder estar en su presencia y disfrutar de lo que Él nos transmite a través de su palabra. Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos das. Queremos bendecir, Señor, la vida de los presentes y todos aquellos que entrarán hoy, Señor, a disfrutar de esta enseñanza. Queremos sincerarnos contigo. Queremos reconocer que sin ti no somos nada y que somos como el barro donde tú eh, vas moldeando nuestra alma. Por eso queremos pedirte, Señor, que seas tú obrando de una manera especial en nuestra vida y permitiéndonos disfrutar de este tiempo, revisando, Señor, ese liderazgo que tú le das a cada hombre. Te pedimos, pues, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los temas que me ha apasionado y creo que es el más importante, me lo repito todo el tiempo, es el diseño original, basado en Romanos 1:20, donde el Señor dice que si queremos comprender todos sus misterios, comprender quién es Él, miremos la creación. La creación es la mayor expresión de ese ser superior, de ese ser que ha creado todo. Y precisamente hay un pasaje que está en Isaías 40 que me ha impactado porque él dice que él le da fuerzas al que no tiene ninguna. Dice que hasta los jóvenes se cansan, pero aquellos que esperemos en Dios, eh, el Señor nos dará alas como de águilas. Y cuando uno estudia toda la historia del diseño del águila, de cómo es eh, sus procesos en la vida, es la analogía que Dios hace con el ser humano. Y el águila no escogió ser águila. O sea, el solo hecho de ver un águila es la soberanía de Dios. Un día la diseñó, quiso crearla así y empieza todo ese proceso. Pero el diseño de Dios para el águila tiene que ver con el propósito para el cual Dios la hizo. Y es exactamente igual a nuestra vida. Eh, Dios nos creó a cada uno diferente, no hay un solo ser humano repetido en el mundo, ni siquiera los gemelos, y cada uno traemos esa impronta de originalidad, traemos ese diseño como el del águila, todo lo que nosotros necesitamos para desarrollar en la vida ya viene en nuestra programación genética. Y viene impactada, obviamente, desde el espíritu. Dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, o sea, todo lo que diseñen ustedes, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible, dice, o sea, guardado, conservado mi diseño. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Pero nos da ese orden. Dice, la vida fluye desde el espíritu, impacta el alma y a través del cuerpo nos relacionamos con el mundo exterior. Entonces, vamos a estudiar este apasionante tema de qué es la mente de Cristo.
que tiene que ver con nosotros. Entonces vamos a compartir nuestra temática de hoy. Entonces, dentro de nuestro movimiento contra la corriente, pues está hoy esta temática. ¿Cuál es la base bíblica? Está en 1 Corintios 2 del 14 al 16, donde dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el hombre natural ya tiene un daño en el diseño original. Y ese daño pues es producto de la caída de la humanidad, es producto de ese momento en que Dios le dice a Adán que queda desterrado del paraíso donde está la vida perfecta, la vida justa, y aparte de eso lo sentencia a ser autosostenible. Le dice que conseguirás el pan con el arduo trabajo y el sudor de tu frente hasta cuando vuelvas al polvo del cual has sido hecho. Y ese es el estado de maldición en que vive la humanidad. Tener que sufrir por conseguir aquí, allá, qué más me invento, qué desarrollo, porque su espíritu está muerto. Y por eso dice aquí bien claramente que el hombre natural, o sea, el que nace común y corriente, no puede recibir las cosas del Espíritu Santo, porque para él son locura, porque las cosas de Dios solamente se pueden discernir en el Espíritu. Por eso la vida comienza en el Espíritu y no en la mente humana. Aquellos momentos en que el Señor dice: si te piden la camisa, dale también la chaqueta. Ama a tus enemigos. Si te dan una cachetada, coloca la otra mejilla. Son locuras. Cuando dice 2 Corintios 4:18, no mires las cosas que se ven, sino las que no se ven. Si a uno alguien que no tiene el espíritu, que no discierne las cosas del Señor, le oye a uno diciendo: mira, quiero invitarte a ver lo que no se ve, dice: necesito un psiquiatra. Así hay muchos pasajes de la Biblia. Entonces, el gran valor que hay en nosotros es el espíritu que aparece en el nuevo nacimiento, como lo vamos a ver ahora. Dice: en cambio, el espiritual, o sea, hay un hombre natural y hay un hombre espiritual. ¿Cuál es el espiritual? El que ha recibido a Cristo resucitado en forma de Espíritu Santo y ha permitido que Dios le dé un nuevo nacimiento en el espíritu. Dice: ese sí tiene la capacidad de juzgar todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque es decir, su caminar va guiado por el Espíritu Santo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció esa forma de pensar de Jesús? ¿Quién le instruirá? O sea, la instrucción llega por el Espíritu. Por eso el hombre natural que tiene el espíritu muerto no puede ser instruido. Así crea en Dios. Ese es el típico mover de las religiones o las filosofías. Pero los verdaderos hijos de Dios, aquí está el punto. Dice: más nosotros, los verdaderos cristianos, los que hemos hecho ese pacto con Dios, dice, tenemos la mente de Cristo. Si nosotros somos conscientes de esto, aquí viene una pregunta bien especial. ¿Usted de verdad es cristiano? ¿Usted de verdad es un hijo de Dios? Entonces quiere decir que tiene la mente de Cristo. ¿Y esto qué?
cómo, cómo opera la mente de Cristo en nuestra vida. Pues dice aquí esto, lo habíamos visto hace 8 días, pero es importante revisarlo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, la sabiduría depende de la mente que opera. Hay una mente de hombre natural o hay una mente del hombre espiritual. ¿Cuál de las dos es que actúa allí? Entonces dice, si de verdad usted tiene al Espíritu de Dios, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Algo que me impacta en este recorrido de este tema es que el reflejo de verdaderamente tener el Espíritu Santo y dejarlo operar es la paz. Lo repite todo el tiempo, dice mansedumbre. La sabiduría se expresa por una paz, por el amor, por la mansedumbre, por la misericordia, por la comprensión. Dice, pero si tiene celos amargos, si vive contendiendo con los demás, si se vive jactando de que tiene la verdad, es un mentiroso, está mintiendo contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende en lo alto, es terrenal, animal y diabólica. O sea, el hombre que no ha nacido de nuevo es gobernado por esta sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces, en nuestro comportamiento, la ira, la contienda, el señalamiento, son expresiones de una de dos cosas. O esta persona no ha nacido de nuevo realmente y por eso está gobernado por esa naturaleza carnal, por ese estado de hombre natural. O sencillamente hay unos que se han nacido de nuevo, pero que son niños, como lo dice en otro pasaje de Corintios. Dice, ustedes no pueden entender la sabiduría de Dios porque todavía viven enredados ahí en las peleas, en las contiendas, discutiendo, quejándose, esclavos de la queja. Cuando el Señor dice, yo no he muerto en la cruz y he venido a darles el Espíritu Santo para que sigan esclavos de lo externo, esclavos de la queja, de la contienda. Dice, porque donde hay celos, peleas, contiendas, disensiones, perturbaciones, toda obra es perversa. O sea, la base de la sabiduría de Dios es la paz, es el amor. Por eso dice en 1 Corintios 13 que todo va a desaparecer un día, excepto quedará la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres, el mayor es el amor. O sea, es el fluir del Espíritu. Otra de las palabras que ha impactado mi vida es la palabra inspiración. In quiere decir dentro y espíritu. Nos inspira. Y otra vez hablando del diseño del águila, Dios nos inspira a mirar cómo nos da ejemplos en la creación y todo el tiempo nos está hablando del búfalo, nos habla por allá en Job hasta del cocodrilo, nos habla de el águila, nos habla de la hormiga, nos habla de la araña, es decir, dice, yo todo lo he creado para que de cada cosa creada venga una enseñanza para ustedes. Pero todas las ocurrencias de nuestro cerebro humano están contaminadas de esa perversidad que termina siempre en el egoísmo, queriendo sentirme realizado por las emociones, por lo que a mí me gusta o no me gusta, y sobre todo por esas contiendas. Dice, la sabiduría que viene de lo alto. Dos sabidurías, dos hombres. El hombre natural, el hombre espiritual, la sabiduría terrenal, la sabiduría que viene de lo alto, es primeramente pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces vamos a entender qué es la mente de Cristo. Este cuadro siempre lo uso para lo del nuevo nacimiento, y recordemos que este es un cuerpo físico. Recordemos que acá en el alma tenemos los pensamientos, las emociones y las decisiones. Pienso, siento y actúo, y esta es la parte psicosomática. Aquí está la mente del hombre. Dice en el capítulo 18 de Jeremías: más engañoso que todas las cosas es el corazón del hombre y perverso, lleno de perversidad. Por eso en el nuevo nacimiento, cuando viene el Espíritu Santo, se une a nuestro espíritu y nos da esa sabiduría pura que viene de lo alto. Esta activación del espíritu cuando nacemos de nuevo es la entrega de la mente de Cristo. Miremos cómo el Señor dice en su palabra que sus hijos tienen la mente de Cristo en el espíritu, pero no está diciendo que la mente de Cristo reemplazó nuestra mente. Lo que está diciendo es, ahora que tienen la mente de Cristo, la capacidad de desarrollar esa fuente de vida. Por eso dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, fluye, brota la vida. El Espíritu Santo empieza a renovar nuestra mente. La mente de Cristo trae esos ríos de agua viva que son los borbollones de sabiduría no humana, que va transformando nuestro intelecto, como dice Romanos 12:2, donde dice: no te conformes a este siglo, permítele a Dios que te transforme a través de la renovación de la mente para poder comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. De manera que el tener bien claro que la mente de Cristo la tenemos en el espíritu y en el alma está nuestra mente, y aquí está el gran maestro, el Espíritu Santo, que nos llevará a conocer toda la verdad y nos recordará lo que ya nos ha enseñado. Hay momentos en que cuando uno empieza a hablar de la palabra de Dios, le empiezan a fluir versículos y versículos, y uno ni siquiera ha ido a buscarlos. Es algo que llega y que brota, es porque el Espíritu Santo está ahí gobernando. De manera que una enseñanza muy profunda es para saber si yo estoy caminando por la mente de Cristo como hombre espiritual, con naturaleza de reino, o si estoy caminando como el hombre natural, con el impulso de las emociones. Uno de los grandes indicadores es precisamente la mansedumbre. Cuando el espíritu gobierna, cuando la mente de Cristo en nosotros gobierna, hay esos brotes de sabiduría, de paz, de reconciliación, de amor, de servicio, de entrega. En cambio, la mente humana, la mente del hombre natural es egoísta, siempre está moviéndose por lo externo, siempre está juzgando, criticando, señalando, peleando. Son indicadores bien especiales. Por eso dice: porque el enojo no deja a la gente vivir con la justicia como Dios quiere. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? Recordemos que también nos enseña la Escritura: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar al reino de los cielos. La justicia es un indicador. ¿Cuál es la justicia del cielo? Por eso también nos enseñó a decir: hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. La justicia del cielo es una justicia de amor, una justicia reconciliadora, regeneradora.
Es una justicia que no busca condenar, ni señalar, ni criticar, sino abrazar con amor. Voy a hacer un alto porque esto es importante. En este último tiempo me ha tocado atender muchos adolescentes. Y son adolescentes que los padres están locos, ya no saben qué hacer con ellos. Y cuando uno empieza a hablar con estos jóvenes, siempre encuentra lo mismo. Se sienten solos, no hay un acompañamiento de los padres. Cada vez que se acercan al joven, se acercan es para señalarlo, para criticarlo, usted todo el tiempo con ese celular, usted acostándose tarde, usted esto, usted lo otro, vea cómo le va en el colegio, y así. Ayer nomás a la 1 de la mañana recibía una llamada de una niña que decía, eh, lo llamo porque me quiero suicidar, no aguanto más. Y cuando empiezo a escuchar, es la agresividad del adulto. Tras de que no se le saca tiempo al adolescente para acompañarlo, por eso se llama adolescente, adolece. ¿De qué? De sabiduría de lo alto. ¿Y que recibe? El impacto de todo el comportamiento del adulto, pero desde el campo natural. La contienda, la pelea, el señalamiento y la crítica. Por eso es un indicador tan importante. Y algo que hablaba ayer con la asociación de psicólogos de acá de mi ciudad, y todos expresaban lo mismo. Dice, los que más necesitan acompañamiento psicológico y enseñanza son los padres, no los adolescentes. La rebeldía del adolescente y todas estas bestialidades que hacen son el reflejo del abandono en que han quedado producto de los adultos. Cuando he empezado a trabajar con ellos, siempre procuro en las 2 o 3 primeras sesiones construir una relación de amistad y empiezan a sentir un lugar seguro. Los he visto llorar, diciendo, al fin encontré a alguien que me permitiera hablar, que me permitiera expresar qué es lo que hay dentro mío. Entonces, hoy es un día de sincerarnos. Nosotros debiéramos sacar un listado de con cuántas personas tenemos contiendas diariamente, qué tanto estamos juzgando y señalando y peleando, porque ese es el gobierno de esa sabiduría terrenal y natural, no es la sabiduría del espíritu. Entonces, volviendo a nuestro tema, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, ya nos fue dada, es el proceso transformacional que Dios nos hace, es precisamente ir comprendiendo que en el enojo y en la contienda y en todo esto de la sabiduría animal, terrenal y diabólica, no opera la justicia de Dios. O sea, ¿qué pasa con tu espíritu? Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. O sea, otra vez sigue dividiendo a la raza humana en dos. El que vive todo el tiempo en contienda, en pelea, en queja, nada le sirve, eh, entonces todo lo critica, está en soberbia. La soberbia es la autosuficiencia. Tengo tanta sabiduría que me puedo sentar a juzgar a los demás. En cambio, los capacitados dice, está la sabiduría. Proverbios 4, del 5 al 7, nos habla de esto. ¿Para qué Dios nos entregó el Espíritu Santo, que es la mente de Cristo? Dice, para poder adquirir sabiduría, adquirir inteligencia. Recuerde lo que hablábamos en 1 Corintios 2, donde dice, el hombre natural no puede recibir la sabiduría de Dios, porque para él es locura. Pero el espiritual, dice, todo lo comprende y lo entiende porque es la guía del espíritu. Entonces, si el Señor nos dice que adquiramos sabiduría,
y adquiramos inteligencia, es porque no la tenemos. Y aún los que ya llevamos un rato caminando en el Señor, no debemos parar de recibir sabiduría de lo alto. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Entonces, la protección de todo lo que ocurre en nuestra vida está en la sabiduría. Por eso cada vez se asombra más y más la ciencia de cómo los pensamientos de contienda, de juicio, de soberbia, producen artritis, produce daño en el hígado, en el tiroides, produce gastritis, hipertensión, porque no hay una expresión tan clara de cómo va dañando el diseño de Dios esa parte, donde precisamente eh, nos demuestra la conexión que hay entre el pensamiento y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Ámala y te conservará. Por ejemplo, recordemos ese mandamiento de la ley moral, el único mandamiento que trae promesa, que dice, honra a tus padres y largura de años tendrás en tu vida. La largura de años es con salud, porque la sabiduría nos conserva, nos ama. La sabiduría nos lleva, y quiero ser imperativo en esto, el reflejo de la sabiduría de Dios está en el amor, la misericordia y el acompañamiento, en la paz. El fruto de justicia es la paz. De manera que hay un indicador allí. Todo, vuelvo a insistir, lo que más nos da en este tema es si en su vida todavía es el mal genio y la queja y el juicio y la pelea y la crítica. Ese es un gobierno de la mente natural, humana, no es el gobierno del espíritu. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría ante todo, por encima de todo. No sigas pensando, hablando, actuando, juzgando desde tu mente natural, sino desde el espíritu. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. O sea, Dios está diciendo, lo más importante en tu vida después del nuevo nacimiento es adquirir sabiduría diaria. La sabiduría y la inteligencia, pues precisamente son dos elementos increíbles, porque la sabiduría nos permite comprender la palabra de Dios, los misterios de Dios, nos hace verdaderamente sabios. Pero la inteligencia es la que nos permite tener el momento adecuado y la forma de aplicar la sabiduría. Dice en este pasaje conocidísimo, pero que también nos trae a lo mismo, a la diferencia, estar todo el tiempo mirando, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Primer indicador de un hombre sabio es que escucha la palabra de Dios y las hace. Ese es el indicador más especial de ese fluir de los ríos de agua viva. Escucha la palabra y la practica. Recordemos lo que dice en Santiago también. Santiago dice que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Son indicadores de vida. En Jeremías dice, coloca indicadores del cielo para que puedas ver cuál es el camino que estás siguiendo. La vida está dada por indicadores del cielo. De manera que dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. O sea, ¿sobre qué edificamos nuestra vida? Sobre la roca que es el Señor. Por eso, Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede colocar otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo.
Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, ¿con qué está fundada nuestra vida? ¿Cuál es la base de la sabiduría diaria en este caminar? Pero cualquiera que oye las palabras y no las hace. Hey, quiero que escuchemos esto. Un indicador del hombre natural es aquel que oye la palabra pero no la practica, y esto es lo que pasa en las religiones. Tienen grandes tradiciones con una cantidad de conductas repetitivas y su vida no cambia. Esto lo digo con el mayor respeto, pero por ejemplo, cuando uno ve en las ceremonias religiosas que nos invitan a darnos la paz, como si pudiéramos nosotros entregársela. Uno la puede desear, pero no puede entregarle la paz. Y acaba de orar el Padre Nuestro, en fin. Y allí al salir de la ceremonia ya le entra una llamada y empieza a nombrarle la más viejita de la casa al otro y a renegar y a... entonces es esa naturaleza carnal, agresiva, de incomodidad, de estrés, de enfermedad, porque no gobierna la sabiduría de Dios. Por eso dice, el que no las hace lo compararé con un hombre insensato. In quiere decir dentro, o sea, sin la palabra de Dios. Y edificó su casa sobre la arena. La arena son todas las cosas de este mundo, el pensamiento, las filosofías y todo aquello. Y cuando vienen las mismas circunstancias como la lluvia, los ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Yo quiero invitarles a pensar por un momento qué sería para nosotros una grande ruina. Aquí no se refiere a la parte económica o financiera o si se tiene casa propia o no. Es ruina espiritual. ¿Cuántos hombres han muerto muy adinerados, pero en un caos de vida? Terrible. Ayer nomás me encontraba un hombre quizá de mi edad, me presentó a su esposa y era una joven de unos 18 años. Y empezó a decirme, es que necesito que me ayudes con mi hijo mayor que vive con la no sé qué, con la Marta, con la María. Pero también a mi otro hijo que vive con no sé quién y él andaba con otro. O sea, grande es su ruina, ¿sí? Va despedazando hogares, despedazando relaciones, despedazando cosas por su egoísmo. Y yo vuelvo otra vez al diseño del águila. Quiero recordar que está en Isaías 40, donde el Señor dice que las alas que Él nos da para hacer el vuelo de la vida es con el diseño como del águila. Voy a estar hablando de esto en otros espacios, pero ¿cuál es nuestro diseño? Y peor cuando queremos orar pidiéndole a Dios que venga y nos conceda esto o aquello, que no está en el diseño de Él. Ahora, esta parte termina diciendo lo siguiente. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ya que hay algo súper interesante. Los escribas imponían la autoridad, eran legalistas, golpeaban, criticaban, señalaban, descalificaban. En cambio, era una falsa autoridad impuesta. Por eso la verdadera autoridad se gana, no se impone. La verdadera autoridad se gana por amor, por comprensión, por abrazo. Para tener autoridad se requiere desarrollar humildad y mansedumbre, como dijo Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo quiero, antes de terminar, hacer acá
un pequeño énfasis. Quiero regresar a esta diapositiva en un segundito. A ver si aquí lo logré. Entonces, volviendo a este punto, vosotros tenéis la mente de Cristo. Está diciendo, el hombre natural tiene la mente humana, las emociones y la voluntad. Pienso, siento y actúo. El indicador es la parte, el estado emocional. He venido hablando mucho de cómo hoy la gente le da más importancia, y sobre todo los jóvenes, al entretenimiento emocional más que a la inteligencia emocional. Entonces, cuando el Señor dice que tenemos la mente de Cristo, la tenemos en el Espíritu. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Como con la influencia del Espíritu en nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Bueno, hoy sí quiero que compartamos bastante. Entonces, a ver, ¿qué creen ustedes que podemos llevarnos hoy de aquí, de esta enseñanza, de esta reflexión? Y quizás recordando también cómo nos dice que la palabra de Dios penetra hasta separar las cosas del alma y las del espíritu. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y la meditamos y la practicamos, estamos permitiendo que la mente de Cristo opere a través nuestro. Pero otra vez, por eso uno de los indicadores bien especiales, donde no necesitamos que otro venga a decirnos la verdad, sino que allí está el Espíritu Santo mostrándonos, es cuando dice en Colosenses 3:20, 3:23, dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Entonces, la paz es un indicador. Cuando yo ando en paz, cuando sonrío, cuando soy amable, cuando soy benigno, cuando, como dice el Señor también en su palabra, en Miqueas, le quitaré la tosquedad a tu rostro. Entonces Dios nos vuelve amables, sonrientes. Estos son indicadores de cómo caminar. Entonces, cuando no hay paz, cuando viene la contienda, cuando viene el señalamiento y estar juzgando, entonces también nos damos cuenta que tenemos que regresar al Señor. Bueno, ¿qué nos llevamos hoy de aquí? Este tema da para compartir bastante. Sueño que un día se abran esas cámaras y empiecen a hablar. ¿Qué preguntas tienen? Ese sería también otro espacio especial para esto. Buenos días, Carlos, y buenos días, equipo, familia. Ofrezco disculpas porque entré un poco tarde, me quedé dormido, pero lo poco que escuché, definitivamente, tener la mente de Cristo es estar consciente. En el mundo organizacional hablamos de KPI, indicadores de gestión. O sea, si estamos haciendo las cosas correctamente, ¿no? Desde el punto de vista gerencial y empresarial. Y aquí los KPI, los indicadores de gestión, justamente tú lo decías, es eso, estar en paz, un indicador importante. Y allí serían los frutos del espíritu. Si no estamos obteniendo los frutos del espíritu y si no estamos de alguna otra manera ayudando y apoyando a otro, dando frutos para que
otros conozcan la palabra, conozcan a un Jesús vivo. Creo que dijeran en criollito, estamos orinando fuera del pero. Entonces son indicadores importantes. Entonces, y la intención es, a ver, la parte emocional, tú hablaste de la inteligencia emocional y hablaste de inteligencia, no recuerdo ahorita la palabra, y la inteligencia emocional sencillamente es un indicador que es tener dominio propio. O sea, dominio propio. O sea, hoy se llama inteligencia emocional, pero eso sencillamente es dominio propio. Y creo que sobre todo nosotros los caballeros tenemos que trabajar muchísimo en ese indicador, ¿ok? Que es el dominio propio que nos da paz. Entonces, es interesantísimo, tenemos que ser definitivamente hacedores de la palabra y no solamente oidores. No como los escribas, como dice el verso. Eso es lo que yo me llevo. Así que muchísimas gracias, Carlos, siempre. Gracias a ti. Sí, hablaba de entretenimiento emocional versus inteligencia emocional. Hoy en día todo el mundo busca tener las emociones, ¿no? Allí, y de sabiduría poco. Jeremías 6:16 nos invita a hacer un alto en el camino y mirar la senda recorrida y preguntar cuál es el buen camino que debo seguir. Y allí también es donde más adelante habla de los indicadores de lo alto. Y tal como lo decías, José Manuel, pues los indicadores son las características del fruto del Espíritu que está en Gálatas 5:23 en adelante. Inclusive en Gálatas 5:16 habla de los frutos de, de la naturaleza pecaminosa y carnal, que siempre comienza, me llama la atención porque en todos los lugares donde empieza con el listado de pecados, siempre los encabeza los pecados sexuales. Siempre habla de adulterio, de fornicación, de lascivia, etcétera. Y es lo que está reinando el mundo hoy. De manera que estos indicadores también reflejan aquella expresión de Jesús que decía, por los frutos los conoceréis. Allí estamos viendo, ¿qué vamos a conocer por los frutos? ¿Qué tipo de naturaleza está gobernando mi vida? Si es la del espíritu o si es la de la carne. Gracias, José Manuel. ¿Quién más quiere compartir? Bueno, vamos a orar entonces por esta temática. Unámonos en un clamor y que podamos salir de aquí con la respuesta amorosa de Dios sobre nuestra vida. Padre Celestial, hoy te pedimos, Señor, que haya esa intervención poderosa de tu Espíritu para que ministre, Señor, nuestra alma y que podamos cada vez reflejar tu carácter de amor, de paz, de mansedumbre, de gozo. Hoy queremos darte gracias porque tú has prometido terminar tu obra en nosotros. Te pedimos sabiduría abundante, Señor, para que puedas renovar nuestra mente, para que puedas renovar, Señor, todo aquello que va a ser quitado de nuestro interior. Aquí estamos, mostrándote nuestro corazón, Señor, porque solamente de esta manera realmente somos renovados. Llévanos, Señor, a poder ir a tus alturas con estas alas como de águila que nos das, que es esta analogía, esta comparación que hace, Señor, de cómo podemos con el Espíritu Santo ir a esos niveles donde tú quieres. Perdónanos, Señor, nuestros pecados por estar abriéndole puertas a esa naturaleza carnal, llena de contiendas, de peleas.
y poder ser realmente hacedores de tu palabra, poder, Señor, reflejar tu amor en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Hoy te lo pedimos, que intervengas en nuestra vida, Señor, y hagas esa renovación de nuestra mente y esa renovación de nuestras emociones. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Por eso hoy lo colocamos una vez más en tus manos y te decimos, Señor, haz de nosotros las personas que tú desees que seamos. Cámbianos, transfórmanos y llévanos a otro nivel. Te entregamos, Señor, también los anhelos de nuestro corazón para que sean corregidos por tu voluntad, por tu tiempo, por tu palabra. Pedirte, Señor, una bendición especial a nuestras familias, a nuestros ministerios. Ayúdanos, Señor, a apasionarnos por servirte, por poblar el cielo ganando almas para ti. Haz de nosotros verdaderos líderes, Señor, de este diseño en el tránsito temporal de nuestra vida en la tierra. Gracias por haber traído eternidad a nuestras vidas y ofrecernos la sabiduría y la inteligencia que nos pides que la adquiramos. Ya nos la has regalado abundantemente. Permítenos no despreciarla ni deformarla. Quedamos hoy bajo tu abrazo y tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Carlos. Bueno, no, a ustedes. Un tiempo bien especial, de verdad. Gracias. Motivémonos a invitar a otros. Bueno, en estos días vamos a estar desarrollando el libro Vida con Propósito en otros espacios. También quedan invitados. Un feliz fin de semana. Dios les bendiga. Que estén bien. Chao. Gracias, Carlos. Y gracias, equipo. Bendiciones para todos. Gracias, Carlitos. Un gran abrazo. Feliz fin de semana para todos. Que Dios les bendiga. Un abrazo fraterno.